En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la que se busca dar respuesta a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversos especialistas en México señalaron que la única vía para evitar la parálisis de la comisión es aumentar el presupuesto que recibe, que anualmente asciende a $5.427.000. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos atraviesa por la peor crisis desde su creación en 1959, que podría obligar a suspender las próximas audiencias y a prescindir de casi la mitad de su personal a partir del próximo 31 de julio. Esto debido a la falta de aportaciones económicas de los mismos países que la crearon. De acuerdo con la distribución del presupuesto de la OEA en 2015, a la CIDH se le destinó solamente el 6% de los fondos, es decir, $5.427.000, mientras que a los otros tres pilares de la organización, democracia y gobernabilidad, seguridad multidimensional y desarrollo integral, se les asignó cerca de una quinta parte de la distribución total a cada uno. El rubro de derechos humanos es el último lugar en las prioridades de la OEA. El fondo regular, que es el dinero que le asigna la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, y ese cubre menos del 50% de las operaciones. Es un fondo en realidad muy pequeño. Comparativamente con los demás organismos internacionales, la OEA tampoco le está dando el peso a la Comisión Interamericana, ni siquiera hay ese compromiso por la propia institución. El resto de su financiamiento proviene de contribuciones tanto de países miembros de la OEA como de naciones observadoras, tales como Dinamarca, España, Finlandia y Francia, aportaciones que han sido fundamentales para la sobrevivencia de la CIDH. En los hechos, tanto la Corte Interamericana como la Comisión funcionan en buena medida con recursos extraordinarios. ¿Qué son estos recursos? Son recursos resultado de donaciones. Sin embargo, los países europeos que solían realizar estas aportaciones voluntarias han decidido reorientar sus prioridades hacia la crisis de refugiados que se vive en el continente. De no solventarse las aportaciones que se están perdiendo, la CIDH estaría en riesgo de perder sus áreas más importantes, la adopción de medidas cautelares y la admisión de peticiones individuales. El personal que se perdería es de la Secretaría Ejecutiva, que es en realidad la que opera, la que hace el trabajo, digamos, los que arrastran la pluma. Entonces se cortarían todos los viajes a los países para hacer informes, muy probablemente se cortarían los informes temáticos de los que ya hablaba, muy probablemente se tendrían que suspender las propias audiencias públicas en Washington. Según revela el informe 2015 de la CIDH, de su presupuesto de $5.427.000, el 82% fue utilizado para el pago de nómina, es decir, $4.455.000 fueron destinados a 75 personas por concepto de salarios durante el año. El resto, $972.800, se destinó al gasto operativo. En el caso particular de México, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez y Casa, precisa que el gobierno mexicano es en parte responsable por la falta de recursos, pues dejó de pagar sus cuotas para cubrir la asistencia del IGA cuando éste investigó el caso Iguala. Paradójicamente, México es el país con el mayor número de denuncias presentadas ante la comisión. De las 2.164 peticiones recibidas en 2015, 849 fueron de México, es decir, el 40%. Esto a pesar de que México cuenta con un importante sistema de instituciones públicas en materia de derechos humanos. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el gobierno federal hay 2 subsecretarías destinadas a derechos humanos, una subprocuraduría, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 32 comisiones locales. Si eso le sumamos áreas de derechos humanos, el sistema, por ejemplo, de información en el INAI, en los organismos locales de transparencia, si le sumamos el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el presupuesto que tiene. Por otra parte, la misma comisión precisa que debido a sus señalamientos de violaciones a los derechos humanos, de las que algunos estados son directamente responsables, estos han dejado de financiar a la organización. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, etcétera, ¿no? Y este eje de países que han mirado con suspicacia al sistema, y ahora otro bloque de países, digamos, que también se sienten incómodos
Ya estaba el caso de Brasil con la Corte Interamericana, pero parece entonces que se nos está olvidando que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, fue una de las aliadas más importantes en las transiciones democráticas de América Latina. Si bien numerosos países de Latinoamérica están pasando por situaciones económicas complicadas, el aporte a instancias internacionales como la CIDH es en función de sus posibilidades y sus prioridades. La OEA determina las cuotas a pagar con estos dos criterios: capacidad del Estado para pagarla y además que sean, no sean arbitrarias, que sean, digamos, razonables, ¿no? Sí, pero bueno, tendría que haber un replanteamiento de los intereses, ¿no? De qué causas son las importantes, de a quién le están sirviendo el Sistema Interamericano o la Comisión Interamericana, del beneficio que tienen las víctimas con el sistema. Debido al momento crítico que vive la región en materia de derechos humanos, expertos coinciden en que se necesita reforzar el sistema por parte de la OEA, de los estados y de la sociedad. En cualquier momento sería grave que pasara algo con la comisión. En este momento es impensable, es absolutamente impensable, y por eso creo que sí tiene que haber un compromiso tanto de los estados como de la sociedad civil en la que se siga presionando para que los estados regresen e incluso incrementen y garanticen una sostenibilidad financiera mínima para la comisión. Es una oportunidad para que los países de las Américas logren atender y mejorar su protección de los derechos humanos. Canal Judicial, Jesús Daza.